Ya se lo contaba desde el principio del programa del día de hoy. Wall Street sufrió ayer fuertes caídas por los temores a una recesión en Estados Unidos. Todo esto derivado de comentarios de Donald Trump que parecen indicar que el presidente estadounidense está dispuesto a que la economía sufra ajustes a la baja con tal de imponer su política en materia comercial y su intento de que regrese la industria manufacturera a los Estados Unidos. ¿Qué tipo o qué prevé esta caída en cuanto al desempeño de la economía estadounidense a mediano y largo plazos? Lo vamos a platicar con Gabriela Siller, analista financiera. Gaby, buenos días. Bienvenida Muy, nuevamente a la primera emisión. muy buenos días, Pascal. Gracias por tenerme en tu programa. Bueno, pues cuéntanos, ¿crees que esto es algo pasajero, que responde a los comentarios de Trump o es señal de algo más profundo en la economía estadounidense? Mira, como decimos los economistas, depende, ¿no? Porque de esto va, si la política proteccionista de Trump sigue y sigue con esto de los aranceles, pues obviamente esto va a generar una mayor inflación en Estados Unidos y con una mayor inflación la gente puede comprar menos cosas y por otro lado la Reserva Federal no va a poder seguir recortando la tasa de interés, a menos que la economía de Estados Unidos de verdad caiga en recesión o en el primer trimestre veamos una caída en el PIB. Entonces ahí sí la Fed pudiera seguir recortando. Y lo que vimos en el mercado de capitales ayer fue el llamado efecto numerador y denominador, las dos cosas. Siempre el precio de las emisoras en el mercado de capitales depende de lo que en el futuro se espera recibir en dividendos y esto se trae al presente con una tasa de interés que va en el denominador. Entonces, si los inversionistas prevén que ese flujo de efectivo va a disminuir, el precio de las acciones cae, pero por otro lado también si esperan que la tasa de interés permanezca en niveles altos por más tiempo, porque la Fed no podrá seguir recortando la tasa, eso también afecta al mercado de capitales y por eso es que vimos ese desplome ayer donde el Nasdaq cayó 4% en el mercado financiero cuando el precio de una acción o un índice cae más de 1%, ya se considera una caída significativa por lo de ayer, Ujú. fue un desplome y además también, pues no nada más es como que ayer cayeron y punto se acabó, ahorita abrió el mercado y el Standard Poor's y el Dow Jones van a la baja, Nasdaq lleva un incremento muy pequeño, lo último que lo vi ahorita era de 0.2%, pero si nos vamos hacia atrás contemplando desde que Trump tomó protesta como presidente de Estados Unidos, el Nasdaq lleva una caída del 13%. Desde el 20 de enero. Así es, desde el 20 de enero lleva una caída del Ujú, 13%, que pues está cerca de considerarse un mercado bajista, el llamado bear market, ujú. cuando caen 20%, y entonces ahí sí, pues como que todo el mundo estaría esperando ya con mayor probabilidad una recesión, y luego se dan también expectativas autorrealizadas, ¿no? Donde la gente dice, es que viene una recesión porque también está cayendo la confianza de los Claro. consumidores. Sí, Hay mucha he visto cautela, que mucho están miedo. dejando de gastar, ¿verdad? Están, Sí, exacto. Y sí. entonces, te digo, son expectativas autorrealizadas porque luego la gente tiene miedo de viene una recesión y mejor no gastes porque quién sabe qué es lo que va a pasar y al no gastar, obviamente, pues se genera un freno en la economía de Estados Unidos. De hecho, la Fed de Atlanta trae ya un pronóstico de una caída en el PIB de Estados Unidos para el primer trimestre. Y aunque esto no reflejaría necesariamente una recesión, Ujú. pues sí, obviamente a lo largo del año pues se vería reflejado como un menor crecimiento. Nosotros estimamos un crecimiento alrededor de 1.5% este año bajo un escenario central para Sí. Estados Unidos, que es mucho menor al 2.8% observado el año pasado. Gaby, ¿el problema de la economía estadounidense en estos momentos es únicamente la política comercial de Donald Trump o hay otros problemas? También está la eficiencia que quiere aplicar en el gasto público, porque ha frenado proyectos y bueno, pues también ha dicho que van a congelar las contrataciones en el sector público. De hecho, en febrero, en lugar de crearse posiciones laborales en el sector público, se destruyeron 10,000. Y bueno, pues al frenar también el gasto, frena la contratación en el sector privado, sobre todo en salud y en educación, y se va generando como un efecto dominó sobre la economía. Entonces, por una parte, el proteccionismo comercial ha generado mucho miedo, pero por el otro lado también esta llamada eficiencia del gasto que quiere realizar, Ujú. pues también está frenando de facto la economía. Si cayera en un bache la economía estadounidense, ya no digamos una recesión, pero digamos en un estancamiento en su crecimiento, ¿cuáles podrían ser los efectos para México? Bueno, México depende mucho de Estados Unidos por las exportaciones. Si Estados Unidos desacelera su crecimiento, esto se va a ver reflejado para México
en menores remesas que llegan del exterior, que inclusive ya se están desacelerando por el miedo a muchos migrantes de que no quieren salir a depositar sus remesas por el miedo a ser deportados. Por otra parte, también las exportaciones se desacelerarían todavía más, si no es que inclusive podrían caer. Y la inversión extranjera directa, fíjate que esa está detenida, aunque no haya ahorita un bache en la economía de Estados Ujú. Unidos, con todo este miedo que se tiene en México a la reforma del Poder Judicial, y luego también por la amenaza de los aranceles de Trump, está detenida. Entonces, si Estados Unidos cae en un bache, la desaceleración económica que estamos viendo ahorita en México sería todavía más marcada, inclusive se incrementaría la probabilidad de que México cayera en una recesión o que estemos en una recesión ya. Y todo esto que estamos comentando, aún sin la claridad de qué va a pasar con los aranceles el próximo 2 de abril. Sí, así es, y los aranceles mañana que entran también en vigor del Del acero y el acero, sí. aluminio, que serían adicionales y que son del 50%, es un montón. Y vienen también aranceles, los llamados recíprocos u otros que pueda también anunciar. Y yo creo que Trump va a seguir con esas amenazas. Y entonces, ¿qué va a pasar todo este año? Pues yo creo que van a estar muchos proyectos detenidos en Ujú. México. Inclusive, pues existe la posibilidad de que algunas empresas decidan, pues empezar a pensar ya en regresarse a Estados Unidos. Obviamente la contratación de personal también se va a frenar un poco Ujú. y con todo esto, pues yo creo que el crecimiento este año estará alrededor del 0.8% o alrededor del 0.6%, como estima el Banco de México, que si no es una recesión, es una marcada desaceleración económica. Sí, Gaby, me queda un minuto. Cuando se dice que el 2 de abril se va a resolver el problema porque Estados Unidos y México no tienen aranceles en el marco del TEMEC y entonces pues el famoso arancel recíproco no se le va a aplicar a México y que todo el problema se va a acabar el 2 de abril, ¿tú qué dices? No, yo creo que Trump va a querer seguir con los aranceles, uno, universales, a lo que está fuera del TEMEC, que es el 51% de las exportaciones que se envían de México a Estados Unidos, que va a querer después endurecer también las reglas de origen y que va a sacar cosas y otro tipo de aranceles. Entonces, yo no creo que el problema se vaya a terminar el 2 de abril. Yo creo que el problema se va a estar incrementando y que esto va a dar pie a que se adelante la revisión del TEMEC que estaba programada para julio del siguiente año. Bueno, pues estaremos atentos a todo ello. Gaby, te agradezco mucho que nos hayas vuelto a acompañar aquí en el programa. Al contrario, a ti, estimado Pascal, bonito día. Gracias, Gabriela Sillera, analista financiera. Pues ahí tiene usted el panorama de lo que se vivió ayer en Wall Street y los efectos que pudiera tener esto hacia adelante.